Como Miguel mencionó la semana pasada, aunque Mari Carmen y yo no estábamos aquí, estábamos en la iglesia de Lucena, que ahora mismo pues necesita un poco de ayuda, y estuvimos allí compartiendo con ellos la palabra. Y la verdad es que echamos un tiempo muy agradable. Y bueno, no pude escuchar de primera mano el mensaje que el hermano Miguel dio. Él estuvo hablando, porque luego sí lo he escuchado en diferido, él estuvo hablando acerca de la importancia de la madurez cristiana, y nos hablaba muy bien acerca de que el Hijo de Dios, el cristiano, en muchas ocasiones, es decir, tiene que crecer, y con cada crecimiento se producen dolores. Tanto así lo llamaba Pablo, diciendo que volvía a sufrir por los filipenses, por ejemplo, pues como dolores de parto, ¿no? El sentimiento de que la vida cristiana es una vida que no es todo comodidad, sino que es una vida que conlleva también problemática. Y Miguel empezó a hablar brevemente en ese domingo sobre lo que era la importancia de la madurez cristiana. Él me ha pedido que durante esta semana pues yo comparta la palabra, y bueno, he intentado recuperar algunos temas que había hablado sobre la madurez, y bueno, vamos a intentar ver hasta dónde avanzamos hoy, porque normalmente esos temas los he dado en ciclos de 3 o 4 enseñanzas, y lógicamente condensarlo todo en una es a veces un poquito pesado, pero espero que tengáis paciencia y que podamos aprender algo en el día de hoy. Vamos a leer un pasaje muy conocido de nuestras Biblias, que se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios, y que dice, entre los versículos 11 al 15 del capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. El pasaje, que para mí es una joya de la estructura de la Iglesia, nos indica que uno de los fines por los que el Señor puso a gente en su iglesia es para guiarla, es para guiarnos. Es decir, esa ha sido una de las ideas de Dios, enseñarnos a través de otros, y es conseguir que los creyentes lleguemos a una madurez. Por eso se nos habla de ser personas de plena madurez. Por eso es tan importante entender este tema. He querido leer este pasaje en la versión Reina Valera actualizada, porque es más comprensible que en la antigua versión Reina Valera, donde se nos hablaba de llegar a ser un varón perfecto. Y se decía que
un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero como veremos en esta mañana, esa no es la finalidad a la que Dios quiere llevarnos. Él quiere llevarnos a una maduración progresiva en la cual podamos verdaderamente ir creciendo y avanzando. Para situarnos bien, como ya sabéis y me gusta hacer, vamos a ver brevemente algunos de los significados del término o de los términos que vamos a tratar, que son especialmente madurar y maduro. El término madurez viene del griego teleiotes y el término maduro es la traducción del vocablo griego teleios. No obstante, hay otros significados muy interesantes en estos términos griegos. Fijaos, las palabras tienen uno o muchos significados. En este caso, y los términos griegos son términos muy ricos, son términos muy amplios, pues los principales significados de teleios y teleiotes o madurar y madurez son completo, genuino, terminado, perfecto y maduro. Por eso en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la madurez. Según el diccionario de la lengua, se entiende por madurez el momento en que un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. Eso es lo que se entiende en el mundo biológico como la madurez. Por tanto, desde el punto de vista físico, se entendería que una persona es madura cuando ya no crece más, ni se desarrolla más. Porque en todos los seres humanos hay un momento en que ya no crecemos más. Si vas a medir 1,60 m o 70 m, algunos se quedan, como decimos por aquí, en la cofradía del 1,5 m, pero estés donde estés, hay algo que no vas a poder evitar, es que lo que eres, eres. Y a donde has llegado, has llegado. Jesús nos dijo muy claramente, ¿quién podrá, aunque se esfuerce, añadirle a su estatura 45 centímetros, un codo? ¿Quién podrá? Bueno, hoy en día te puedes comprar unos zapatones de esos de drag queen si quieres, pero es decir, eso no te hace más alto. La realidad es que tú has llegado a un tope y has avanzado hasta ahí. Y desde ahí hay cosas que no vas a poder superar. Con un ejemplo muy claro yo creo que entenderemos de lo que estoy hablando. A los 11 o los 12 años, tanto los niños como las niñas se han desarrollado sexualmente y ambos son capaces de ser padres, es decir, de engendrar naturalmente un niño. Pero como todos sabemos, un niño o una niña de 12 años, aunque sexualmente sea capaz de engendrar, no son todavía personas responsables. Es decir, se puede tener la capacidad de engendrar y no estar maduro. Se puede, digamos, poder, si uno quiere, tener un hijo, pero luego no ser responsable de ese hijo. Por eso es de mucha importancia entender, hermanos, que la madurez es necesaria para avanzar en nuestra vida cristiana. La madurez no es siempre un asunto de edad o de tiempo.
¿eh? Hay creyentes que con muchos años encima se muestran absolutamente inmaduros en reacciones y actitudes, mientras que otros cristianos muy jóvenes muestran con sus actitudes una madurez envidiable. Es decir, no todo el mundo tiene la misma calidad de madurez, aunque todos tengamos que avanzar hacia la madurez, ¿eh? Ahora veremos algunos textos que nos lo dicen. Podríamos decir que la maduración es un proceso en el que interviene el tiempo y que la madurez es un estado al que se llega. Es importante tener clara esta distinción. El proceso es nuestra maduración y cuando ya hemos llegado y hemos alcanzado el tope de ese proceso, pues nos podemos considerar o sentir, o más bien, fíjate, yo diría los demás pueden empezar a reconocerte como una persona de una cierta madurez. Porque muchas veces es más importante que sean los demás los que hablen de ti, que tú vayas por ahí con una tarjetita diciendo que eres muy maduro. ¿Eh? Eso es peligroso. Es peligroso porque, lógicamente, hermanos, ninguno somos perfectos. Tenemos muchas cosas que arreglar y Dios nos tiene que seguir transformando en nuestro caminar diario. Fijaos que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, establece que todos los seres humanos sufrimos, y ahí entra perfectamente lo que decía Miguel, y que Pablo también mencionaba en el libro de Filipenses, sufrían distintas maduraciones en procesos que a veces son dolorosos. Y se dice que hay al menos 3 tipos de madurez. La madurez biológica, a la que llegamos durante la pubertad, es esa época en la que se desarrolla la capacidad de reproducirse naturalmente y en la que llegamos al tope de nuestro crecimiento físico, aunque no se tengan todos los elementos necesarios para ser maduramente responsables. Es decir, tú puedes, como decía antes, ser ya padre, pero eso no te hace responsable como padre, ¿eh? El segundo tipo de madurez por el que tenemos que pasar es lo que se conoce como la madurez emocional, que es aquella en la que la persona se considera apto para tomar decisiones productivas para su propia vida y el entorno con el que convive, aunque todo depende en mucho de la educación, la sociedad y el entorno en el que te estás moviendo. Pero es una etapa muy importante y la OMS lo refleja así, diciendo que es una etapa en la que uno empieza a darse cuenta que no está solo en el mundo, ni que es el centro del mundo. Es decir, se considera que empieza a haber un grado de madurez cuando una persona empieza a pensar más en los demás que en sí mismo. Empieza a pensar más en los otros, en las necesidades de los otros, que en la necesidad propia, ¿no? Cuando somos niños, oramos como aquella niñita que oraba y que le decía al Señor cada noche antes de orar: Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, a mi hermanito, a mi hermanita y a mi gato, ¿no? Es decir, su mundo era tan estrecho
tan cercano que no podía ver fuera de eso. Bueno, uno de los grados que nos enseña que estamos aprendiendo a madurar es que dejamos de pensar solamente en nosotros mismos. No es que no pensemos en nosotros mismos, eso sería casi imposible, ¿eh? Pero dejamos por un tiempo de pensar en nosotros para empezar a pensar en otros. Y finalmente está lo que se conoce como la madurez plena, que es cuando tras haber alcanzado una madurez emocional o psicológica correcta, se rige la vida por unos principios de responsabilidad, compromiso, lealtad y solidaridad hacia otros, a los que se une una coherencia probada entre el concepto que se tiene de las cosas y el comportamiento de la vida. Porque es muy fácil creer algo, es muy fácil definir algo, pero lo verdaderamente importante es cómo lo vivimos. De ahí que la palabra del Señor nos enseñe que tenemos que seguir avanzando hacia la madurez. A mí me gustaría, antes de continuar con esta reflexión, tomarnos un tiempo para aclarar algunos errores con respecto a la madurez en los que incurrimos muchas veces. El primero de ellos es entender que la madurez no es solamente una cuestión de años. Es decir, no por tener más años, ser más maduro. Yo recuerdo una vez que estábamos hablando con el hermano Campo, el querido hermano colombiano que hemos tenido muchas veces por aquí, y él era un hombre muy sabio, era un hombre al que a mí me encantaba escuchar y con el que tuve larguísimas oportunidades de charlar tomando un café, tanto en Colombia como aquí en España. Y él también se reunía de vez en cuando con los pastores jóvenes. En aquel tiempo uno era joven y él era ya una persona de una cierta edad, ¿no? Y recuerdo que estábamos en una reunión en Madrid y uno de los pastores jóvenes, para halagarle, le dijo: hermano Campo, es que usted es muy sabio porque es muy mayor. No, que no se sabía si era un cumplido o era un castigo, ¿no? Pero fue lo que le dijo. Y el hermano Campo, sin inmutarse y con una sonrisa de oreja a oreja, le contestó: hermano, la edad no es sustituto de la sabiduría. Yo he empleado esa frase desde entonces cientos de veces con mucha gente. Porque, hermano, es muy fácil creer que el hecho de tener una cierta edad, yo ya he pasado de los 70, ¿no? Es decir, el hecho de tener una cierta edad te hace una persona completamente madura. Y puede que no. Es decir, en muchas ocasiones en la vida hay que aprender muchas más cosas que el simple hecho de pasar los años. Los años pasan, evidentemente, pero vale más, en cuanto a los años, la experiencia que se va adquiriendo que el simple paso de los años. Con toda seguridad podríamos agregar que la madurez no se adquiere con la edad, sino con las experiencias pasadas. O lo que es igual, la madurez crece pareja con la experiencia, pero no siempre con la edad.
Hay un segundo error que cometemos y es muy importante que lo tengamos claro. Hermano, ser maduro no es ser perfecto. Ser maduro no es ser perfecto. Uno de los grandes problemas que tenemos los que no hablamos griego es que las traducciones del texto bíblico que tenemos y usamos por escrito están en idiomas que son desconocidos para nosotros. Es decir, prácticamente no sé cuántos aquí lean, escriban y hablen bien hebreo y griego. Yo desde luego no. ¿Eh? Es decir, estamos trabajando con un idioma que nos puede jugar una mala pasada. Y en alguna manera lo podemos intuir dentro de lo que ya hemos leído. Fijaos que un mismo texto se puede traducir diciendo que Dios quiere que seamos perfectos o que Dios quiere que seamos maduros. ¿Por qué? Es decir, ¿a qué nos está llamando Dios? Nos está llamando Dios, hermanos, a una perfección inalcanzable, o tenemos que recurrir a nuestra perfección en Cristo. Es decir, en Cristo yo sí soy perfecto, pero este Bernardo Serrano, perfecto no es, ni ha sido nunca. No sé si me estoy explicando. Tenemos que ser conscientes, hermanos, lo importante que es entender que Dios quiere que vayamos avanzando hacia la madurez. Pero versículos como por ejemplo el de Mateo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O aquel otro de 2 de Timoteo 3, donde se dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Nos dejan, o por lo menos a mí me han dejado siempre, digamos, descolocados. Porque, hermano, es decir, parece que se nos estuviese reclamando cosas inalcanzables. Luego la Biblia nos enseña y nos recalca que todos pecamos muchas veces, que somos pecadores, que dependemos de Dios, que no hacemos todo lo que debemos, que tenemos todavía mucho que aprender, que hay mucho que crecer y que es muy importante, hermanos, avanzar hacia la madurez. A mí me llamaba la atención, fijaos que en el libro de Hebreos, hablando acerca de Jesús, que es nuestro modelo, se dice que Él fue hecho perfecto a través de lo que fue su vida. Dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, si nuestro maestro tuvo que ser perfeccionado, es decir, cuánto más nosotros necesitamos seguir avanzando en el camino del Señor. Esto nos reafirma en el hecho de entender que la madurez y la perfección son dos estados distintos. Y os pondré un ejemplo. Una manzana puede estar madura, es decir, en su plenitud, aunque no se vea perfecta, porque tenga una o dos picaduras en la piel y rompa la engañosa magia de ser perfectísima, pero sigue siendo una manzana sabrosa, jugosa y dulce, que a fin de cuentas es para lo que fue hecha. ¿Me explico? Es decir,
tenemos que entender, hermanos, que esa concepción que tenemos muchas veces de que la madurez es equivalente a la perfección es un error bastante grave que nos puede causar mucho daño en nuestro caminar con Cristo. Otra cosa es entender, hermanos, que la maduración no es instantánea. Es decir, no maduramos así. Los seres humanos vamos avanzando, vamos creciendo, digamos, nos van saliendo también conforme vamos llegando a ciertas edades lo que llamamos las goteras, ¿no? Es decir, se van produciendo cambios. Y, hermanos, a veces confundimos cosas. Mucha gente piensa que el hecho de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y que ya las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas, ha hecho creer, yo creo que equivocadamente, que lo que sucede con nosotros en Cristo, en los lugares celestiales, se transfiere inmediatamente aquí y que ya somos perfectos aquí y que ya, es decir, lo tenemos todo ganado aquí. Porque, es decir, porque hemos aceptado a Jesús que nos da esos derechos. Lo hemos reconvertido como el eslogan de L'Oréal, ¿no? Porque yo lo valgo. Porque lo entendemos como parte del paquete de la salvación. Pero no nos equivoquemos, hermanos. La maduración no es instantánea, es un proceso. Es un proceso que a veces dura más y otras veces dura menos. Pablo lo expresa muy bien cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto o maduro, dejé lo que era de niño. Fijaos, hay tiempos, hermanos, de cambios en los que hay que plantearse que hay que subir un peldaño, hay que cambiar, hay que evolucionar para poder seguir creciendo. Y no podemos depender solamente de nosotros. El autor, hermanos, de Hebreos nos dice que nosotros, fijaos en el capítulo 6, dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, esto suena terrible, ¿no? Es como si alguien nos dijese, mira, déjate de lo elemental y ve a lo más profundo. Dice, sigamos adelante hasta la madurez. El pastor Miguel hablaba muy bien la semana pasada acerca de las veces en que se menciona ese hasta. Cuando hay un hasta, se está hablando de un futuro, de un tiempo, de un proceso. Y de eso es de lo que estamos hablando, que madurar no es algo instantáneo, sino que madurar es todo un proceso, a veces doloroso. Pero tenemos que aceptarlo así. Lo que el escritor de Hebreos viene a decir es que, hermano, al principio de nuestra conversión, lo que nos bastaba o con lo que estábamos preocupados era solamente con cosas muy elementales. Yo recuerdo cuando yo me convertí, mi interés, lo que me preocupaba era saber si la Virgen María había tenido más hijos o si el Papa era infalible. Hoy en día, hermanos, esas doctrinas
realmente a mí me traen sin cuidado. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es mucho más que una lista de artículos de fe, que es decir, que tú te planteas y que dices que crees. Es mucho más que eso. Es una forma de vida completa que conlleva una maduración dolorosa en muchísimas ocasiones. Y tenemos que seguir, como dice aquí, hasta la madurez, sin poner de nuevo, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice el escritor, y esto haremos si es que Dios lo permite. Ese seguir hasta, hermano, nos indica que hay un largo camino todavía. Me habéis escuchado, algunos, me habéis escuchado decir muchas veces que no hemos llegado todavía a ninguna parte, que estamos de camino. Y que tenemos que avanzar y seguir caminando para poder ser más maduros delante de Dios. Así podríamos decir que la maduración es un proceso, mientras que la madurez es un estado. Llega un momento, en otras palabras, en el que vivimos madurando toda nuestra vida para llegar a ser considerados maduros. ¿No? Es decir, al final, ¿sabes? Una de las señales que se considera de madurez, hermanos, es cuando las personas recurren a ti buscando dirección y consejo. Eso significa que para esa persona, por lo menos, tú has alcanzado un grado de confianza en el que puede pararse, puede confiar en ti. Tú eres una persona maduro emocionalmente. Y la maduración, hermanos, como decía, no es uniforme en todos los seres humanos. A veces cometemos un error terrible y es creer que nuestra experiencia se convierte en un modelo que los demás deben seguir, convirtiendo nuestras experiencias personales y únicas en doctrinas para otros. Dios, por su misericordia, me libró a mí del tabaco el día en que fui lleno del Espíritu Santo. Pero me he encontrado con miles de creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo y que después de muchos años de cristianismo todavía seguían luchando contra el tabaco. Si yo exijo, enseño que lo que me pasó a mí es lo que tiene que pasarle a todo el mundo, estaré creando alrededor mía toda una multitud de gente frustrada que no consigue superar lo que para mí vino de arriba. Lo que yo superé sin esfuerzo, porque vino de Dios, se queda aquí. Pero yo no puedo exigirte a ti que tú madures al mismo tiempo que yo. En la vida natural los frutales nos enseñan que no todos los melocotones maduran en el mismo día. Dependerá del sol que reciban, los resguardados del frío que estén en el árbol durante las heladas. Dependerá del viento, del riego y de un largo etcétera. Pues en la vida cristiana pasa igual. 10 cristianos distintos convertidos del mismo tiempo no madurarán todos igual.
Porque la maduración personal depende de distintas circunstancias y diferentes actitudes. Y no olvidemos que las vidas no son uniformes, sino que cada uno es único. Tu vida es tuya. Lo que tú has vivido, lo que tú has sufrido, como tú te has desarrollado, es algo tuyo, único y personal. Y si intentas ponérmelo a mí, no me sirve. Y si yo intento ponerle lo mío a Miguel, no le sirve. Miguel tiene que descubrir delante de Dios. Tú tienes que descubrir, yo tengo que descubrir delante de Dios todo aquello que contribuye a que yo vaya madurando para ser una persona responsable y coherente con lo que es la vida que Dios me exige. Fíjate que, porque no vamos a terminar hoy, continuaremos en un segundo día, pero quisiera dejarte una reflexión más, porque no quiero alargarme demasiado, y es que la madurez nos enseña o trae para nuestra vida grandes beneficios. Y uno de ellos es que la persona madura se enfrenta a la realidad adversa de una manera constructiva. He mencionado en alguna ocasión que una cosa es cómo nos vemos nosotros, otra distinta es cómo nos ve Dios, y otra completamente diferente cuando consideramos lo que podemos llegar a ser en las manos del Señor. ¿Te das cuenta que hay distintas situaciones de nuestra vida en las que nos comportamos de forma distinta? El creyente maduro pasa, como la mayoría de las personas, por cantidad de problemas, pero como es una persona fuerte emocionalmente, se enfrenta a esas situaciones de una manera distinta, porque no ve delante solamente lo que tiene delante de sus ojos, sino que ve en cada prueba una posibilidad de que Dios obre sobre ello. Dios le tuvo que llamar la atención a un inmaduro y joven profeta Samuel para que aprendiese a mirar en lo más profundo del ser humano y que no se quedase en la simple apariencia. ¿Recordáis el texto? Le dice, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, cuando la Biblia declara aquí que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, nos está haciendo una radiografía. Nos dice cómo somos. Y es que nos dejamos, hermanos, influir más por la imagen, por lo que vemos, que por lo que hay. Y lo que hay dentro es mucho más valioso que la cáscara. La envoltura, hermano, puede ser preciosa, pero si cuando te dan un regalo con una envoltura maravillosa en la que se han gastado un dineral y lo abres y dentro no hay nada, o como mucho un globo de la tienda de los chinos, el regalo no es nada. No sé si me estoy explicando. Pero hermano, a donde quiero que podamos llegar es a entender
que tenemos que enfrentarnos a la vida sabiendo que podemos y debemos avanzar cada día. Y eso no se consigue sin esfuerzo, ni se consigue sin lucha, ni se consigue sin dolores, como mencionaba muy bien Miguel la semana pasada. Hermano, eso cuesta, ¿eh? Pero al final, el sentimiento, hermano, que hoy se usa mucho, es el hecho de decir, me siento en paz conmigo mismo. Y yo diría, qué bien, pero qué importante también saber que estás en paz con Dios. Así que vamos a parar aquí y cuando el ministerio de la iglesia diga, pues continuaremos hablando acerca de algunas cosas interesantes sobre lo que es la madurez y cómo podemos aprender a ser más maduros en nuestro caminar con Dios. Que el Señor os bendiga.